vamos a hablar en dos conferencias de la reina Juana I. Juana I, no Juana I de Castilla, como alguna vez lo he dicho yo, porque Juana fue reina de Castilla y de Aragón. Es cierto que primero fue reina de Castilla, al fallecimiento de su madre en 1504, pero después, cuando muere su padre en 1516, en enero de 1516, también se convirtió en reina de Aragón. Y lo fue hasta el día que se murió, el día de Jueves Santo de 1555. Eso no quiere decir que gobernara, son cosas diferentes. Reinar y gobernar aquí van a ir totalmente separados. Bien. Esta primera conferencia me voy a centrar en, cronológicamente, que no puedo hacerlo de otra forma, en la etapa en la que doña Juana fue primero infanta por su nacimiento, después archiduquesa y por último princesa. Los hijos de los reyes en España, ustedes lo sabrán perfectamente porque tenemos un rey, y entonces la hija mayor es princesa, pero la hija segunda es infanta, porque llevaban el título y llevan el título de infantes. En aquellos momentos incluso el príncipe también era, muchas veces en la documentación aparece con el nombre de infante, muchas veces, ¿no? Y los reyes recibían el título de alteza. El de majestad hay que esperar a la llegada de Carlos para que empiece a ser común llamar majestad, o sea, el título era alteza. Bueno, Juana, para la historiografía, ha sido un personaje siempre teñido de leyenda u olvidado, y ya no sé qué es peor, si cuando se ha hecho la leyenda o cuando se ha olvidado, porque como vamos a ver, una cosa y la otra han sido nefastas para el conocimiento de esta mujer que fue reina de Castilla durante 51 años y durante casi 40 de Aragón. La historiografía la ha dejado en principio totalmente de lado. Fíjense, esto es una tapa de una cajita que se conserva en Bruselas, donde aparecen 4 miembros de los Habsburgo, los Austria, ¿no? El primero de ellos es Maximiliano, este señor que tenemos aquí a la derecha con esta nariz tan considerable, ¿verdad? Maximiliano, el que va a continuación es Felipe el Hermoso, después es Carlos I y el cuarto es Felipe II. Pues bien, aquí no está la reina en ningún sitio, y la reina existió. En el ideario generalizado de las personas se pasa de Isabel la Católica y de Fernando el Católico a Carlos I o Carlos V como emperador, olvidándonos que existió esta mujer. Y esta mujer no solo existió, sino que fue jurada reina por las Cortes de Castilla y por las Cortes de Aragón posteriormente. Juana nació en 1479, el día 6 de noviembre. Y cuando nace Juana, ella no cuenta para la sucesión. La sucesión es por el primogénito y siempre con prelación de varón. En España, ya veremos que en Francia las cosas son de otra manera y nos interesará. Pues bien, cuando nace Juana es la tercera de los hijos de los reyes católicos. Tiene una hermana mayor, bastante mayor que ella, que ha nacido en 1470, Isabel. Tiene un hermano, que es el que se va a convertir inmediatamente en príncipe heredero, que es Juan, que nace el año antes que Juana, en el 78, y ella nace en 1479. La educación que va a recibir desde niña es separada de la de su hermano. Los varones se educaban por un lado, las mujeres por otro, y más cuando este varón iba a ser el heredero, tenía que tener una educación especial. No obstante, la educación de Juana fue podríamos decir, una educación realmente importante, al menos para la época. Ella aprendió todo aquello que se entendía que debía ser propio de una joven que iba a tener después mucho que decir en cuanto a un matrimonio con algún príncipe extranjero o con algún noble nacional, ¿no? ¿En cómo es esta educación? Bueno, Juana aprendió a danzar
que era lo normal en aquellos momentos. También aprendió a tocar algún instrumento musical. No me pregunten cómo tocaba, probablemente aquello sonaba a lata, pero bueno, algo aprendió, ¿no? Aprendió latín y tuvo por maestra de latín nada más y nada menos que a Beatriz Galindo, a la latina. Esto está documentado, lo documenté ya hace algunos años, cómo la latina fue su maestra, ¿no? Pero se guiaban por algunos libros que eran pues, casi de cabecera para la educación de las damas, como El jardín de las nobles doncellas, obra de Fray Martín de Córdoba, que lo escribió para la entonces princesa Isabel, para su madre, ¿no? O también por el libro El carro de las donas, del franciscano Francesc Giménez, que Juana llevó consigo a Tordesillas cuando ingresó en 1509. Vivían junto a su madre, dormían en la misma habitación que su madre, las hijas. Era un problema de decoro y del honor de estas personas, entonces para evitar cualquier habladuría, para evitar cualquier malentendido, en todo esto se tenía un cuidado absolutamente extraordinario. En esta imagen pueden ver ustedes a Fernando e Isabel, no son retratos. En aquellos momentos los retratos no tratan de mostrarnos la individualidad de cada personaje, no nos muestran cuáles son sus características, sencillamente son retratos que muestran la importancia que tienen. O sea, Fernando es rey de Aragón, Isabel es reina de Castilla, y a su vez ambos son reinos, rey y reina de Castilla y de Aragón, pero aquí se nos muestra no cómo eran. Desde luego, ellos no se reconocerían en este retrato y si nosotros los encontrásemos de frente mirando este retrato, no podríamos decir que son ellos. Junto a ellos aparecen dos jovencitos muy pequeñitos, no solamente es que sean pequeños, sino que son de mucho menor tamaño, que son con una corona el príncipe Juan y a la derecha está la infanta Isabel, que primero fue princesa hasta nacer su hermano y posteriormente también va a ser princesa. Vayamos poco a poco. Aquí tenemos a la infanta Juana. ¿Era así la infanta Juana? Creo que no. O sea, sencillamente son retratos pues, de aparato donde se nos muestra a una mujer joven que después se van de una u otra manera a repetir. Y les digo creo que no, porque después veremos algún otro retrato donde Juana no se parece en nada a este, ¿no? Este está en Viena, bien, y lo hizo Juan de Flandes, pero son retratos, como digo, muestran la importancia del personaje y no sus rasgos físicos, que son los que a nosotros nos pudiesen interesar. Bien, en la política internacional de los Reyes Católicos, ellos tienen un hijo y van a tener 4 hijas, entonces estas 4 hijas van a ser piezas de un tablero de ajedrez que se van a tratar de colocar en diferentes cortes, y la palabra está muy bien elegida, tratar de colocar en diferentes cortes para encontrar después apoyos, alianzas y para tener influencia en esas cortes, ¿no? El hijo no, el hijo está destinado a ser rey, a ser el heredero, ¿no? Cuando Juana tiene 3 años, van a querer que se case con el entonces príncipe portugués, que era nieto de Alfonso V de Portugal. Los portugueses no quieren, prefieren un compromiso con la hermana mayor, con Isabel, porque ven que Juana está muy lejos de la sucesión. El príncipe muere, el compromiso se rompió y Juana tampoco se casó. Tenía 3 años, alguien dirá, ¡qué barbaridad! No era ninguna barbaridad, evidentemente eso no se podía consumar, vamos, eso es un sinsentido, pero se establecía ya ese compromiso y además esa niña se apartaba de sus padres, de su casa, y se enviaba donde iba a casarse y allí es donde iba a vivir, ¿no? Bien, como ese compromiso se rompe, van a querer tratar a esta niña con el duque de Bretaña, Francisco II. Francisco II había enviudado y tenía un problema, y es que solo tenía una hija. Y en Francia rige la ley sálica. La ley sálica impide que una mujer ejerza el poder, lo transmite, pero no puede ejercerlo. Francisco II quiere tener heredero varón. El único problema es que Francisco II sacaba la friolera de 44 años a Juana. Y además en aquellos momentos pues Juana tenía algo así como 9 años.
Evidentemente tampoco podía haberse consumado ese matrimonio, pero Francisco II debía pensar que era un hombre muy fuerte y que iba a vivir mucho más. Se murió a los pocos meses y el matrimonio no se hizo. El tercer intento. En marzo de 1489 se quiere casar a la infanta Juana con el rey de Escocia, Jacobo IV. No sabemos muy bien qué ocurrió, pero lo cierto es que no hubo tampoco ese matrimonio. Cuarto intento. El rey Carlos VIII de Francia. Carlos VIII había firmado con Maximiliano, se había firmado un tratado por el cual él iba a contraer matrimonio con Margarita de Austria, que después era su cuñada, pero por otro lado, no por aquí. Y esta niña, Margarita de Austria, fue enviada al castillo de Blois, allí estuvo durante, perdón, el castillo de Amboise, allí estuvo durante bastante tiempo creciendo, porque el matrimonio, insisto, no se podían consumar, y hay un momento que a Carlos VIII no le interesa mucho más casarse con la hija de Francisco I, con Ana de Bretaña, y así incorporar Bretaña a la corona francesa. Con lo cual se rompe el compromiso y mandan a la niña otra vez de regreso a su casa con su padre. Pero Carlos VIII tampoco se casó con Juana, porque prefirió, como digo, a Ana de Bretaña, que consideraba que era mejor partido. En todo esto, como pueden ustedes ver, el amor sale por todos los sitios. Esto no son nada más que intereses de todo tipo, ¿no? Lo digo porque es que vamos después a llegar a la leyenda de Juana, ¿verdad?, donde la locura, el amor y todas estas cosas. Fíjense ustedes qué amor puede haber, ¿no?, cuando esto es un intercambio de cromos como si uno estuviese jugando, he dicho antes, un tablero de ajedrez moviendo las piezas. A la quinta va la vencida, aquí no fue la tercera, la doble boda. Esta es Isabel, bueno, que no sería así ni mucho menos, Isabel Trastámara, la hija mayor de los Reyes Católicos. Otra vez tenemos a Juana y aquí la doble boda con Felipe, Felipe el Hermoso. A ver, el sobrenombre de Hermoso lo llevaron varios reyes de Francia e incluso uno que fue cuñado de Felipe el Hermoso, también, que era el duque de Saboya, que también era el Hermoso. Todo el mundo era hermoso. Hermoso no se refiere ni mucho menos a una belleza extraordinaria, a un atractivo, vamos, que arrasa, ni mucho menos. Hermoso es que era príncipe. Comía todos los días, vestía bien, montaba a caballo, tenía sirvientes, llevaba oro. Eso era de hermoso, eso era la hermosura. O sea, desde luego era todo eso y no su belleza. De Felipe ya les adelanto que sabemos que tenía la dentadura en unas condiciones lamentables, que cojeaba porque se cayó del caballo y aquella cojera la llevó hasta el día de su muerte, que no tardó mucho en morir. Bien, o sea que tampoco era ni mucho menos tan hermoso. Estos dos cuadros que se conservan en Viena no son un pendant, no forman parte de un díptico o algo así, porque cada uno mira para... no se miran. No se miran, o sea, mira ambos a la derecha y Juana incluso más hacia nosotros, aunque ha girado la cabeza. Pero son dos representaciones de Felipe y de Juana. Al final de 1495 se consigue lo que parecía imposible, que es un doble acuerdo, porque esto va a ser una doble boda. Juana va a casar con el archiduque de Austria y duque de Borgoña, Felipe el Hermoso. Mientras que la hermana de Felipe, Margarita de Austria, va a casar con el príncipe don Juan. O sea, es un doble matrimonio. Ese doble matrimonio no fue nada fácil porque había que poner a todos de acuerdo, ¿no? Aquí a la derecha pueden ver ustedes las capitulaciones matrimoniales. En este caso son las que se conservan en el Archivo General de Simancas, como se hacían para unos y para otros, las otras están... Hay otro juego conservado aquí en el Palacio de Liria, en la fundación en la Casa de Alba, perdón. Estas son las capitulaciones que se firman. El que hizo todo esto, el que llevó adelante la boda, es un noble español, Francisco de Rojas, y por eso aquí aparece este escudo, el escudo que tenemos aquí abajo, es el escudo de don Francisco de Rojas. Bueno, en este momento la infanta se va a convertir ya en archiduquesa. Se ha llegado al acuerdo al finalizar 1495, muy a finales. Y lo van a firmar, había que sancionarlo, a comienzos del año, en enero, a comienzos de enero de 1496. Inmediatamente se prepara un viaje extraordinario para que la ya archiduquesa, que sigue siendo infanta, pero archiduquesa, vaya a los Países Bajos, ¿no?
Este matrimonio se tuvo que hacer, como todos estos, se hacían per procuram, es decir, por un representante, porque los novios ni se conocían ni tardarían en conocerse, ¿no? Pero el matrimonio ya estaba hecho, ese matrimonio ya era válido, faltaba después el casamiento propiamente dicho y el velar a esos novios, pero ya estaba firmado, ya había un matrimonio. Los reyes católicos se van a preocupar, sobre todo Isabel, que es la que se va a encargar de todo esto, de que su hija vaya de una manera absolutamente extraordinaria, magnificente, mostrando la magnificencia, esa magnificencia que hoy se confunde con facilidad, con ostentación, y que sin embargo, bueno, la confunde el diccionario, con eso les digo todo, pero en aquellos momentos la magnificencia seguía lo que había dicho Aristóteles en su Ética Nicómaco, de manera que la magnificencia era gastar, podríamos decir, a manos llenas, y eso te significaba, te hacía ser diferente, y decía Aristóteles que eso era una virtud, con lo cual los que gastaban mucho, porque tenían mucho, encima eran virtuosos. Hoy nos puede parecer muy cínico, pero era así. Para preparar la armada que va a llevar a Juana, porque va a ir por mar desde Laredo, que es donde va a salir, hasta los Países Bajos, la reina consulta a Cristóbal Colón. Le hace la consulta a Cristóbal Colón que cómo puede ser ese viaje. Se gastan para el ajuar de Juana y para preparar toda la armada, la barbaridad de 135.000 ducados. Eso equivale a algo así como a 50 millones de maravedís. Para que se hagan una idea, con 1 millón de maravedís se cubrió el crucero en esos mismos años de la Catedral de Palencia. Todo el crucero, toda la obra de cantería que se hizo costó 1 millón de maravedís. Y aquí se gastan 50 millones, ¿no? Eso también cuando se dice que Isabel la Católica pues era una mujer morigerada, era una mujer casi tacaña. Ya veremos qué de eso nada. Bien, de esos 135.000 ducados, 50.000, algo más de un tercio, se destinaron a conformar propiamente el ajuar de doña Juana. Porque doña Juana no va a llevar dote, va a llevar a Juana. La dote es lo que llevaba la esposa a ese matrimonio, ¿no? ¿Por qué no lleva dote? Pues porque se llega al acuerdo que como va a venir Margarita en la misma armada que lleva a Juana, pues tampoco traerá dote. Entonces únicamente lo que llevan es el ajuar. 50.000 ducados, 17 millones y medio de maravedís, se destinaron a conformar este ajuar. No es de extrañar que cuando llegó allí, pues los cronistas decían que nunca habían visto a nadie tan rico, ni muchísimo menos, ¿no? Porque claro, hablamos de la corte de Borgoña como algo extraordinario, pero aquello era un ducado, donde realmente había poder era aquí, o sea, no lo olvidemos. Pero, bueno, también la historia tiene sus cosas. Había todo tipo de objetos, pero fundamentalmente, ¿qué es lo que había? Oro, plata, pedrería, todo tipo de perlas, de piedras preciosas, diamantes, zafiros, rubíes, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Es lo que había. Y todo esto se tuvo que hacer en 6 meses, lo cual es la causa de que en aquel no se hiciesen tapices. En aquellos momentos un tapiz estaba mucho más valorado que una pintura, pero muchísimo más, ¿no? Pero no se hicieron tapices, por la sencilla razón de que un tapiz no se hace en 3 o 4 meses, eso es imposible, ¿no? Entonces, sabemos que llevó tapices, lo sabemos indirectamente que se los regaló su madre, porque Isabel llegó a tener una colección de más de 300 tapices. El fondo es el germen y todo lo que va a venir después de la colección de tapices de Patrimonio Nacional, que es la colección más importante del mundo, la que tenemos aquí, de tapices. Pues bien, llevó todo esto y algunas cosas llaman la atención, vamos, tampoco quiero aburrirles a ustedes, pero simplemente en ricas telas, brocados, damascos, sedas, terciopelos de todo tipo, pues se gastaron 3.635.920 maravedís, vamos, eso es lo que se gastaron. Una barbaridad. Ustedes piensen que un trabajador normal, lo que se llamaba un ganapán, alguien que pues bueno, no tenía oficio, que trabajaba a lo que le saliera, podía ganar del orden de un real diario. Un real diario, esos son 34 maravedíes. Fíjense ustedes cuando estamos hablando de millones solamente en telas. Por poner otro ejemplo, una vara, que una vara son como 80 centímetros aproximadamente, una vara de brocado podía llegar a costar 10.000 maravedíes.
34 el señor que trabajaba todos los días por un día de trabajo, y el día que no trabajaba no cobraba. Y con una vara de brocado no podías hacer un hábito. Entonces a los vestidos se llamaban hábitos, ¿no? Cuando era un vestido algo realmente importante, un hábito. Con eso era imposible, hacían falta unas cuantas varas, para que vean ustedes cómo las gastaban en aquellos momentos. Otro dato, el pintor de Isabel la Católica, Juan de Flandes, tenía un sueldo de 20.000 maravedís al año, cuando una vara de brocado costaba 10.000. Eso era la riqueza, esa magnificencia que eran capaces de mostrar en aquellos momentos. Al frente de la expedición fue el almirante de Castilla, Fadrique Enríquez, pero Isabel supervisó absolutamente todo. Que sepamos, nadie preguntó a Juana si quería casarse, nadie le preguntó qué quería llevar. Esto se lo hacían y ya está, no había más que decir. Así que eso es lo que ocurrió. Los cronistas difieren un poco en el número de barcos que salieron. Parece que en torno a 120 barcos salieron de Laredo, 120 barcos, porque además Isabel retrasó la salida de la flota de la lana, que es la que llevaba lana a los Países Bajos y luego se traía esa lana manufacturada, la retrasó para que fuesen todos juntos y que aquello fuese imponente, ¿no? Y asustase pues, a los franceses, porque tenían que pasar frente a sus costas, a los ingleses, tenían que pasar junto a sus costas, y también a piratas de todo índole, ¿no? Pues fueron unos 120 barcos. El viento fue favorable el día 22 de agosto, y ese día salieron de Laredo, de 1496, salieron con dirección a los Países Bajos. Aquí tienen dos mapas, el de la derecha, el que está colorido, es más o menos como eran los Países Bajos hacia 1500, ¿no? Y ahí tenemos en rojo, aquí tenemos en rojo, en esta parte, lo que eran islas, pequeñas islas que hoy, gracias al esfuerzo de los holandeses, han conseguido unir al continente con sus famosos polders, y han conseguido unirlo. Pero esto era la isla de Walcheren, era una isla. Y ahí está una localidad que es Middelburg, y más abajo aquí pueden ver Vlissingen. Ahí es donde llegaron los barcos y de ahí es donde salían los barcos. Pues ahí va a llegar Juana, pero cuando llega, el día 8 de septiembre, ni está su esposo, ni está nadie de la familia para recibirla, absolutamente nada. Tanto la que va a ser su cuñada, Margarita de Austria, como la viuda de Carlos el Temerario, conocida como Madama la Grande, que era una especie de abuela, sin serlo, puesto que no era la abuela realmente de Felipe y de Margarita, pero Madama la Grande, la última esposa de Carlos el Temerario, llegó con Margarita de York, llegó con Margarita de Austria, pero tardaron unos cuantos días en aparecer. Juana se va a dirigir desde ahí hacia Amberes y va a hacer lo que se conoce en Francia como una joyeuse entrée, una entrada gloriosa. Esto era bastante habitual, se entraba en las ciudades con toda la parafernalia. Cuando entraba el príncipe, el señor, tenía que jurar los beneficios y los privilegios de ese lugar, de esa ciudad, y a su vez la ciudad le entregaba la llave diciendo somos tus súbditos, ¿no? Aquí Juana entró sin nadie, ella sola, como podemos ver en esta imagen, esta miniatura, que al fondo parece que es la torre de la catedral de Amberes, esto que tenemos aquí, lleno de antorchas, y ahí tendríamos a Juana. No busquen tampoco su efigie verdadera, ni muchísimo menos. Hasta el 17 de octubre, mes y medio después, no aparece Felipe. ¿Por qué? Pues porque Felipe estaba muy poco interesado en este matrimonio. De hecho, parece ser que se enfrenta con su padre, que fue quien lo concertó, con Maximiliano I de Austria, y él estaba solucionando otros problemas en Alemania. No le preocupó que llegase su esposa, llegó pues muy bien, que se aloje y arreglado. El 17 de octubre va a llegar a una ciudad, una pequeña ciudad, este es Felipe el Hermoso, como pueden ver ustedes, muy hermoso, claro, con el brocado que lleva, el collar del toisón de oro, el gorro, bueno, claro que era hermoso. Pues va a llegar a una pequeña localidad al norte de Bruselas,
o al sur de Amberes, como quieran, que se llama Lier. Y aquí se va a llevar a cabo la boda. Comienza la leyenda. Se ven, se enamoran perdidamente y deciden que se casan allí mismo y que ya no hay más que hablar. Vamos a ver, ¿por qué se casan en Lier? Pues porque Felipe el Hermoso no quería utilizar ninguna de las grandes ciudades de sus dominios porque aquello era hacer de menos a otra. Si se va a Bruselas, Amberes dice a mí qué pasa, pero si se va a Amberes, lo dice Bruselas, pero lo dice Gante y lo dice Brujas también, ¿no? Así, utilizando una ciudad sin demasiada importancia, a mitad de camino entre Bruselas y Amberes, pues parece que pasa más desapercibido. Esta es la iglesia donde se casaron, la torre, la iglesia de San Gumarus, que es donde se van a casar. Se dice que buscaron un párroco para que los casase inmediatamente. Mentira, los tenía que haber casado el obispo de Jaén. El obispo de Jaén no los puede casar porque se ha muerto unos días antes. No se puede. Se murieron muchísimos españoles. Salieron de aquí en agosto, acostumbrados al clima. Llegan allí, todo el día lloviendo, con frío. Bueno, estaban encogidos, ¿no? Y murieron muchos. De hecho, doña Juana cayó enferma y no debe ser una cosa baladí, porque se pagaron al médico 18.750 maravedíes y 4.500 más al boticario. O sea, que estuvo enferma. Ahora, la naturaleza de esta mujer, como iremos viendo entre hoy y el próximo día, era de piedra. Bien, los casó al final el que era entonces obispo de Astorga, que después sería un personaje muy importante, Diego Ramírez de Villascusa, un personaje muy importante en aquellos años. Aquí tenemos a doña Juana, a la derecha, y a la izquierda a su cuñada, Margarita, para que vean que los retratos son de aquella manera. Son retratos que se repiten, si parecen la misma. Hombre, alguna relación tenían, compartían un tatarabuelo. En fin, o sea, ¿por qué? Era cómo se presentaban en aquellos momentos estas personas. Como pueden ver, el atuendo es el mismo en ambos casos, hasta los colores, todo, absolutamente todo, ¿no? El escote, todo, la postura de las manos, todo, o sea, es lo mismo. Bueno, pues esta es la cuñada, que será la esposa del príncipe don Juan. Tampoco había demasiados retratos. Estos retratos se hacían, no se exponían, estos retratos se guardaban en cajas. ¿Y para qué servían estos retratos? Pues para enviarlos a las diferentes cortes. Entonces, cuando llegó esto a la corte de Felipe el Hermoso, dijeron, ¡ah, qué mujer tan guapa! Sabían de sobra que no era así. Digamos que podía ser más guapa. Desde luego tampoco piensen que en el anterior Felipe el Hermoso era así, ¿eh? Vamos, ni pensarlo. O sea, no. Era como se los presentaba entonces, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa, quizá les conté el otro día mi colega Isabel del Val, cuando a Isabel la quieren casar con el duque de Guyena y dicen que es un hombre muy apuesto, etcétera, etcétera. Era un desastre. El hombre estaba realmente retorcido, ¿no? O sea, era un personaje que estaba en unas condiciones físicas, bueno, fatal, podríamos decir, y no entro en más detalles, ¿no? Bueno, y decían que era muy apuesto. Pues sí, lo sería. Bien, tampoco parece que hubiese tanto amor por otra cuestión, digamos, mucho más baladí. Se encuentran en octubre. Hasta 2 años después, Juana no tiene la primera hija, que es esta que tenemos aquí. O sea, lo más probable es que se casaran, probablemente se consumó el matrimonio porque era conditio sine qua non, y Felipe iría a hacer lo que fuera, ¿no? O sea, pero qué amor, vamos a ver, ¿qué es esto, no? Bueno, lo cierto es que Leonor, la hija mayor de Juana, no nace hasta finales de 1498, 2 años después. Leonor. Esta mujer, aquí retratada, bueno, pues os puede parecer una mujer con una cierta belleza, algunos años después la cosa ya cambia, ¿verdad? Porque, en fin, este retrato que lo hace Antonio Moro, bueno, es una copia, pero Antonio Moro, pues francamente es para asustar un poco, ¿verdad? Bueno, pues los retratos, aquí ya sí que hay más intención, ya se están haciendo estos retratos, digamos, teniendo presente al modelo. Los anteriores eran simplemente, como digo, puramente representativos. Bien, este es su segundo hijo, que nace en 1500, Carlos I, en
España, Carlos V como emperador, retratado hacia 1516 y se encuentra actualmente en Bourg-en-Bresse, porque en Bourg-en-Bresse Margarita de Austria es donde está enterrada, en Bourg-en-Bresse. Bien, ¿dónde vivía Juana? Pues en estos momentos no había un palacio en los Países Bajos, probablemente por esa necesidad de dar a todas las ciudades también la primacía que exigían de una u otra manera. Los duques de Borgoña no está en los Países Bajos, Borgoña está al este de Francia, y pronto habían abandonado Dijon, que es la capital de Borgoña, y se habían trasladado a vivir a Flandes o Brabante. Brabante era un ducado, pero Flandes tenía menos categoría porque es un condado, el condado de Flandes, ¿no? Es más ducado que condado, pero es donde vivían. Aquí tenemos el Palacio de Coudenberg. Todos los que hayan estado en Bruselas, que seguro que muchos de ustedes han estado, cuando les diga que la traducción de Coudenberg es el Palacio del Monte Frío, dirán frío puede que haga, pero lo del monte no sé dónde está. Bueno, pues la parte más alta de Bruselas, que debe tener 100 metros de diferencia con la Gran Place. Y este era el palacio. Esto se arrasó en una de las incursiones francesas, arrasaron el palacio, lo que tienen ahí al fondo para que se sitúen, esto es la Gran Place, lo que tienen ahí, aquí estaría detrás de la catedral de Santa Gúdula, y esto quedó totalmente arrasado. Pero vean cómo eran los edificios principales, son edificios altos que tienen dos plantas principales. La planta de abajo es la que ocupa el príncipe, la planta de abajo. La planta de arriba, bueno, el príncipe, en este caso el duque, la planta de arriba, pues la duquesa, es la que ocupaba, ¿no? De manera que estas dos plantas estaban unidas por un solo lugar, mediante una escalera bastante angosta, que tenía las llaves, solo se abría la llave desde la planta del príncipe, la podía abrir él y subía a visitar a su esposa cuando lo consideraba. Ya verán por qué esto tiene interés. Estos palacios era todo lujo, ¿eh? Tenían cosas que nos parecen normales, pero que entonces eran absolutamente extrañas. Tenían agua corriente y agua caliente, mediante un sistema que todavía en algún pueblo, quizá ustedes pues, lo conozcan o tengan noticia de ellos, las famosas glorias, ¿no? Que lo que hacían era pues quemar paja o madera, y hoy día son los llamados suelos radiantes, funcionaría igual, ¿no? Solo que de una manera más primitiva. Pues tenían eso. Este palacio es el de Bruselas. Este otro que les pongo aquí, este ya no queda, bueno, esto es una maqueta, quedan de verdad media puerta. Es el palacio del Prinzenhof, el palacio, Hof es corte, la corte de los príncipes, el palacio de los príncipes en Gante. Es la maqueta, el resto pues no queda nada. Y un tercero, también había en Brujas, este tercero. Bueno, y también hay en Lille y en Dijon, que ya no se utilizaba, pero bueno, voy a parar aquí, ¿no? Este es el de Brujas, no queda tampoco prácticamente nada, ¿no? Alguna nota arqueológica que sabemos que estaba ahí, o sea que no hay nada más. Bien, estando aquí van a empezar a aflorar los problemas. La flota que llevó a Juana a los Países Bajos regresó en 1497 con Margarita de Austria. Hay que decir que ya esta flota, al llegar, algunos de los barcos entraron en los bancos de arena, bueno, hubo naufragio, se pudo salvar lo que se pudo salvar, algunas cosas se perdieron, ¿no? Pero bueno, esa flota regresa al año siguiente, porque en invierno no viajaban, era muy peligroso, y cuando se viajó ya verán ustedes lo que pasó, pero eso lo dejamos para el jueves, pues trae a Margarita de Austria. Se van a conocer el príncipe don Juan y Margarita, hay una primera boda que se hace pues, para que puedan estar juntos, después se van a casar en la catedral de Burgos, y la princesa Margarita de Austria se queda embarazada. Pero mira tú por dónde, muy pronto, el 4 de octubre de 1497, el príncipe, que era un personaje enfermizo, que continuamente tenía fiebres, lo que llamaban las tercianas, que eran cada 3 días, una fiebre que tenían acceso cada 3 días, bueno, pues va a fallecer en Salamanca. Terrible, ha muerto el heredero. Esto era una noticia terrible, ¿no? Terrible. Pero, dentro de que eso era terrible, su esposa está embarazada. Si esa criatura nace, pues es quien ostentará la herencia.
será el nuevo príncipe o princesa, no lo sabían, claro está, ¿no? Pero aquello muchas veces se ha dicho que el niño nació muerto, no, fue un aborto. El niño no llegó a convertirse en una criatura, fue un aborto, la princesa abortó y, bueno, pues ya no tenemos. ¿Quién es ahora el heredero? Pues la que en su momento fue princesa, la hermana mayor de Juana, Isabel, que se casa con el rey de Portugal, con Manuel I, y por lo tanto reina por matrimonio, también va a ser princesa en España, y de ahí que se le conozca a la reina princesa o la princesa reina, como quieran, Isabel. O sea, por esa razón, se convierte en este momento. Aquí los reyes católicos empiezan a tener ya problemas. Ven que Juana se acerca a ser posiblemente heredera. Y van a enviar a un dominico, Fray Tomás de Matienzo, subprior del convento de Santa Cruz en Segovia, lo van a enviar a Flandes, Flandes o a Brabante. Decimos Flandes de una manera impropia, ¿no? Porque claro, no puedes estar diciendo Flandes, Brabante, en fin, Tiroles, que llega un momento en el que, Flandes, dicho así de una manera generalizada. Lo van a enviar allí a que se entreviste con Juana. Juana no le gusta absolutamente nada porque considera que le han enviado pues una especie de inquisidor, ¿no? Además era dominico, no digamos nada, ¿no? Y va a llegar en agosto de 1498, cuando el problema se convierte en problemón, y perdónenme la expresión. La reina princesa Isabel está embarazada, está en Zaragoza a la espera de que las Cortes de Aragón le reconozcan como princesa a ella y a su esposo, el rey Manuel I de Portugal. Están los dos allí. Se pone de parto y ese parto va a ser tremendo, porque va a fallecer con motivo del parto. Como hubiese una hemorragia, aquello no lo paraba nadie, o sea, eso estaba claro, ¿no? Y además la prioridad era siempre salvar al niño, siempre, al neonato, ¿no? Entonces muere a los de 2 días sin posibilidad de salvarla. Pero tenemos un niño, ha nacido un niño, el príncipe Don Miguel. Entonces, los reyes católicos toman al niño, no dejan que se lo lleve su padre, el rey Manuel I de Portugal, lo toman con ellos y lo llevan a todos los sitios protegiéndolo hasta más no poder. Pero antes de eso hay algo que quiero que vean. A ver, ¿qué opinan ustedes? Antes de casarse, en 1495, la reina católica escribe esto. Lo escribe en Alfaro, en el mes de noviembre de 1495. Yendo muy rápido, la reina, lo que vos, Diego de Vargas, continuo de mi casa habéis de facer en el cargo que por mi mandado tenéis de mis damas, que están con la infanta doña Juana, muy cara y muy amada, hija, es lo siguiente. Habéis de estar continuamente en el aposentamiento de dicha infante, mi fija, donde estuvieren las dichas mis damas, e mirar por ellas y tener cargo de la guarda de ellas, para que ningunas ni algunas personas de mi casa y corte, ni de fuera de ella, no entren ni estén donde estuvieren las dichas mis damas sin mi licencia. He mandado, y cuando sus padres o hermanos, que los que podían entrar, o otras algunas personas quisieren hablar con ellas o con alguna de ellas, habéislo de hacer saber a mí, para que con mi mandado y licencia les fablen e no de otra manera, y habéis de hacer que los porteros que tuvieren a cargo de la puerta estén de fuera a la guarda, e no entren dentro donde estuvieren las dichas damas, ni dejen entrar a otros algunos, aunque sean criados de la casa o otros cualquiera hombres de cámara, excepto Mójica. Mójica era el tesorero. Cuando fuere llamar para servir a la infante, y que los dichos porteros, esto no tiene desperdicio, lo que he puesto en negrita y subrayado, no lleven hablas, no lleven dimes y diretes, ¿no? Ni mensajes algunos de ninguna persona, ni entren dentro a decir cosa alguna, sino cuando les fuere mandado. Está roto el documento, pero vamos, es una palabra, no sabemos qué dice. Que me fagáis saber a mí para que yo lo mandare remediar y castigar. ¿Qué estaba pasando en 1495? No conocía a Felipe, aún no se había llegado al acuerdo matrimonial
y sin embargo su madre ya está tremendamente preocupada por lo que ocurre en el entorno de Juana. Bien, el príncipe don Miguel de la Paz no llega a 2 años de vida, fallece. Fallece pues porque la gente se moría y no sabían por qué, se moría. Esto es los sepulcros de los reyes católicos y Felipe y Juana, reyes católicos a la izquierda, Felipe y Juana a la derecha, en la Capilla Real de Granada. Les pongo esto para ubicarnos, porque la siguiente imagen nos muestra lo que está ahí debajo. Si ustedes han ido a Granada, pues quizás hayan bajado a la cripta, ¿no? Hay quien opina que las criptas pues, son un poco, madre mía, yo año bajo. Bueno, pues ahí lo que están son 5 féretros. Los 2 en el centro son los de los reyes católicos, los que están a derecha e izquierda al fondo son los de Felipe y Juana, y aquí hay un féretro, ahí a la derecha, que no sé si pueden ver ustedes una M que hay aquí, Príncipe Miguel. O sea, el niño de 2 años que falleció siendo pues muy niño. En este momento, 1502, Juana se convierte en princesa heredera de Castilla y de Aragón. Y esto va a ser un problema tremendamente serio, ¿no? Los reyes católicos quieren que Juana y su esposo, en tanto que su legítimo esposo, vengan a España a ser reconocidos reyes. Primero los tienen que reconocer las Cortes de Castilla, lo harán en Toledo, después las Cortes de Aragón lo harán en Zaragoza. Pues bien, el viaje, Felipe de repente ve que le ha tocado la lotería, porque vamos, Carlos el Temerario perdió la vida, su bisabuelo perdió la vida porque no pudo, luchando contra los suizos, porque él quería ser rey y el emperador Federico III no le concedió ese privilegio, nunca fue rey, y él de repente ve que puede ser rey, ¿no? Bueno, aquí tienen una de las poquísimas firmas que conservamos de Juana siendo princesa. Firma yo la princesa. Bueno, esta pareja que no parece que esté muy bien avenida, de repente, caray, ahora voy a ser rey, como digo, ¿no? Bueno, pero hay un problema. No puede venir a España rápidamente porque Juana está embarazada de su 3er hijo. Este díptico, desaparecido hace algunos años de una forma que nadie sabe cómo, pero el caso está desaparecido, muestra en una de las tablas, aquí a la izquierda tenemos a Carlos y a su hermano Fernando. Fíjense que es el mismo retrato, o sea que para que vean hasta cómo se identificaban. Y a la derecha las 4 hijas, que son todas igual, solo que las va haciendo un poco más pequeñas, ¿no? Leonor, que es la mayor, nacida en 1498, y Isabel, que es la que va a nacer en 1501, ¿no? Después está María de Hungría, que va a nacer en 1505, y por último Catalina, que nace en 1507. Alguien avezado habrá dicho, ahí pone 1506, ya lo sé, pero es que el año no comenzaba el día 1 de enero. El año normalmente comenzaban los años o bien el día 1 de marzo o bien el 25 de marzo, que era cuando era el momento de la anunciación, por eso se lo digo. Bien, pues está embarazada y no pueden comenzar. Pero además hay otro problema, es que Felipe no tiene dinero, entonces tiene que reunir a las cortes de sus territorios y pedir dinero para llegar como tiene que llegar. Su esposa había accedido a los Países Bajos con una flota extraordinaria, con todo el dinero, con todo lo que ustedes quieran, y de repente, pues él, ¿cómo va a venir siendo poco menos que un pobre hombre? No tiene dinero, y entonces va a conseguir que le den dinero. Realmente no fue mucho lo que consiguió, pero bueno, al final él viene. Además, él quiere venir porque él está convencido de que es él el que tiene que ser rey, por la ley sálica. Flandes era un condado, un apanage de Francia, y como allí rige la ley sálica, la mujer no puede ostentar el poder. Entonces, se lo pasaría Francisco I, el rey que estuvo aquí encerrado en Madrid después de la batalla de Pavía, a él no le corresponde ser rey, y sin embargo, ¿por qué lo es? Porque se casa con Claudia, con la hija de Luis XII y de Ana de Bretaña, y por ese matrimonio él se convierte en rey, porque él no tenía que haberlo sido. Bueno, su padre exactamente igual, su suegro, Luis XII, exactamente lo mismo, tampoco le correspondía y también fue por matrimonio. Bien,
Pero como está embarazada, no pueden viajar. Además, y empieza el primer desencuentro con los reyes católicos, él decide venir por tierra, es decir, atravesar Francia, y prestar pues, el homenaje debido a su señor, que es el rey de Francia, Luis XII. Bueno, empiezan, como digo, los problemas. Van a llegar a Blois, y en el castillo de Blois tiene dos partes muy diferenciadas, la de la izquierda es la de Francisco I, que será después, la de la derecha es la que levanta Luis XII, que es el rey anterior. Y aquí se van a entrevistar con Luis XII, con Ana de Bretaña, y parece que Ana de Bretaña dio unas monedas a Juana para que hiciese una ofrenda y que Juana la rechazó, porque aquello era como humillar, puesto que ella no era simplemente una condesa, ahora ya era una princesa, la princesa española, ¿no? y lo rechazó. Pero también dicen las crónicas que Felipe por 3 veces se arrodilló ante el rey rendiendo pues ese homenaje que tenía que hacer a su señor. Salen muchas damas, 7 de ellas eran españolas. A esto hay que decir que a veces se plantea, pobre Juana fue allí, estaba sola en aquel país, llevó una corte de españoles y españolas considerable, o sea que de sola nada. Hombre, no, ya sé que no sería igual que vivir en la corte de sus padres, pero que tampoco estaba totalmente aislada o algo así. Aquí se llega a un acuerdo por el cual Carlos, el futuro Carlos V, se va a casar con Claudia, que se casó con el archienemigo de Carlos, que fue Francisco I. Bueno, todos estos acuerdos, los matrimonios, pues se hacían y se deshacían con gran facilidad, y aunque estuviesen más que consumados, pues se podían deshacer, y de ahí que Enrique VIII dijese: ¿qué pasa? Que a mí no me lo quieren deshacer cuando están deshaciendo todos, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. España. Se lo toman con tranquilidad, han salido a finales de 1501 y no van a entrar a España hasta 1502, hasta comenzar 1502. Van a bajar desde Roncesvalles, llegan a Burgos. Esta es una fotografía antigua de la Casa del Cordón, que fue muy modificada y muy inventada por Vicente Lampérez a comenzar el siglo XX, pero esta fotografía está antes de su intervención. Por todos los sitios que van son recibidos con toda la parafernalia, hay espectáculos, comidas, cenas, todo tipo de eventos. Los reyes entran bajo palio en Burgos, que conocemos muy bien, porque hay un cronista, Antoine de Lalande es un cronista que nos va contando lo que ocurre. Y entró bajo palio, salen las autoridades más allá de la muralla para entregarle las llaves a cambio de que él jure los privilegios de la ciudad, mantenerlos, etc., ¿no? Bueno, esto era bastante normal. Las calles se engalanaban con tapices y, bueno, después de ese gran recibimiento, pues va a haber de todo. Va a haber juegos de cañas. Estos son los juegos de cañas. Los juegos de cañas puede parecernos una cosa, un juego. Esto tenía poco de juego. Esas cañas son de madera, es verdad, pero estaban sumamente afiladas y los accidentes eran continuos. Había corridas de toros, por llamarlo de alguna manera. El toro se defendía como podía y el resto, pues fíjense ustedes lo que hacen. Ahí el toro se ha llevado a uno de calle, pero al mismo tiempo le han clavado todas las lanzas que han podido, ¿no? Pero bueno, esto les encantaba, es un mundo bastante violento, las cosas como son, y les encantaba todo esto, y en un sitio, en otro sitio, si el lugar es una ciudad grande, como el caso de Burgos, pues se hacía, ¿no?, este tipo de juegos. Llegaron a Valladolid. Quien esté familiarizado con Valladolid, si recuerda dónde está situado el Teatro Calderón, el principal teatro de Valladolid, ahí estaba el Palacio del Almirante, que hizo este dibujo Valentín Carderera allá en el año 1836. Aquí dieron una cena, la cena la daba primero, en este caso fue el almirante, dio una cena y después Felipe el Hermoso da una cena, otra lo mismo, ¿no? Y aquí pues ya tuvo un mal presagio, porque como exponían absolutamente todas las cosas que llevaban, no nos puede parecer esto. Imagínense ustedes que van a cenar en una casa donde sea y a la entrada les han puesto ahí en la mesa el aparador, hasta los relojes de oro, la vajilla. Bueno, dirías, ¿esto qué es? Esto es de un mal gusto tremendo, ¿no? Pues entonces esto no era de ningún mal gusto, pero ni muchísimo menos. Esto es una de las miniaturas de las muy ricas horas del duque Jean de Broglie, y ahí tenemos al duque con todos
sus sirvientes y sus invitados vestidos de una manera riquísima. Yo no sé este hombre cómo podría comer con todo lo que lleva encima, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Al fondo, ¿qué es lo que había? Tapices maravillosos. Y fíjense encima de esta mesa. Es la vajilla que normalmente era de plata sobredorada. O sea, mostrar eso, bueno, eso no se le ocurre a nadie que tenga la cabeza medianamente bien, ¿no?, en la actualidad, pero entonces se hacía así, ¿no? Esto era, bueno, pues muestra todo y le robaron un arca, un cofre, un poquito más grande que un cofre o arca, se da indistintamente, no era un cofre pequeñito, sino tampoco era un arca muy grande, lleno de joyas de oro que afortunadamente, después de un interrogatorio sometiendo al tercer grado, se pueden imaginar cómo preguntaban entonces, primero le decían los derechos que tenía y cosas así, ya veis. Bueno, apareció, pero bueno, esto es lo que hay. Bien, van a llegar acá a Toledo. Empezó en España, Felipe no empezó con buena suerte, no solamente de robar eso, sino que llega a Toledo y poco antes de llegar a Toledo cae enfermo de sarampión, en Olías, y tiene que permanecer allí unos días hasta que se mejora, con lo cual no puede llegar a Toledo de momento. Bueno, se va a acercar Fernando el Católico, en fin, y al final las Cortes de Castilla reunidas en Toledo van a decir que van a declarar que son los herederos, se los jura herederos. En España no se corona, no va a haber coronación, se va a jurar rey, pero el acto de la coronación, de poner la corona encima en España, no se hace. Van a ser recibidos en la casa de los marqueses de Moya, y esto ha llevado a pensar que es que los reyes católicos eran poco menos que pobres. Bueno, a ver, este es un tapiz de los que tenía Isabel la Católica, que afortunadamente se conserva en el Museo de los Tapices del Aseo en Zaragoza. Este tapiz, que se tasó en 150.000 maravedís, y es de pequeño tamaño para lo que eran los tapices, pues perteneció a la reina, se lo regaló el condestable y nada más morir se hizo con él Fernando el Católico, lo compró en la almoneda de su esposa. Tenía más de 300, nadie tenía 300, ningún rey ni príncipe en Europa tenía 300 tapices, los tenía la reina, ¿no? La reina Isabel, ¿no? También es cierto, y lo dicen las crónicas, que vestían de negro los reyes, ¿no? Y se ha pensado, es que no tenían para otra cosa. A ver, primero, acababan de recibir la noticia de que había muerto Arturo, príncipe de Gales, el esposo de su hija menor, Catalina. Esto ya era una razón para estar de luto. Pero no es que estuviesen solo de luto. Miren ustedes al poderosísimo rey Felipe II y vean cómo está vestido, de negro. Había muchos nobles que podían pagarse cadenas de oro, podían pagarse trajes de terciopelos, damascos. Había, bueno, no muchos, había unos cuantos que podían hacerlo. Pero lo único que se diferenciaba de todos ellos vistiendo, esto no es un paño cualquiera, esto es unas sedas carísimas, ¿no? Se vestían de negro los reyes en España, ¿no? O sea que eso no es en absoluto algo que nos indique que aquellas personas pues tenían problemas económicos, ni muchísimo menos. La misma doña Juana va a adquirir en Toledo unos tapices, 4 de esta serie, que son los llamados paños de oro. Hoy pertenecen al patrimonio nacional y está alguno de ellos expuesto en la galería de las colecciones reales. O estos otros 2, que son la vida de la Virgen. Los anteriores se les conoce como paños de oro por la cantidad de hilo de oro que tienen. Este otro no, es seda y lana, no tiene oro. Que los va a comprar y sabemos que pagó por ellos 2.500 libras, que es algo así como $500.000 de maravedís. Se trasladan desde Toledo, una vez reconocidos príncipes herederos, a Aragón, donde va a ocurrir lo mismo. Y en ese momento, Felipe el Hermoso, que está viendo como algunos de los miembros de su camarilla pues se van muriendo de manera rara, decide poner pies en polvorosa y volver otra vez hacia sus territorios. No tenía mucha prisa en llegar allí, porque se va a entretener con su cuñado bastante tiempo en Saboya. Lo que quería era marcharse de aquí, donde no veía la cosa muy clara. Juana dice que se va con él, pero Juana está embarazada de su 4º hijo, Fernando, el futuro emperador Fernando I de Habsburgo. Está embarazada. Nace en Alcalá de Henares, muy cerca de aquí. Y los reyes católicos dicen que de ahí no se mueve, que tiene que dar a luz. Ella aguanta más o menos bien,
hasta que decide que ya, bueno, ya ha tenido a la criatura y que se va. Isabel la Católica, de aquí no te mueves. Y empieza una verdadera lucha entre madre e hija. Para evitar que se fuera, porque hace conatos, manda que se preparen para salir, Isabel la Católica va a llevar a su hija, este es el otro tapiz de ellos, va a llevar a su hija, Fernando, a Medina del Campo. La va a encerrar, podríamos decir, en el castillo de la Mota. En Medina del Campo había un palacio, que es donde muere Isabel la Católica, pero no la mete en el palacio, que es un sitio fácil, digamos, de salir, sino en el castillo. Y pone al frente al todopoderoso obispo Juan Rodríguez de Fonseca, que estaba también al frente desde el segundo viaje de Colón, se puso al frente de la casa de contratación, con lo cual no es que fuese rico, es que era riquísimo. Bueno, el obispo, que era un hombre de una familia de obispos y desde luego muy poco pusilánime, ve en un momento que no puede con doña Juana. Doña Juana quiere marcharse, él dice que no y se queda en el puesto de guardia. A veces se ha dicho que desnuda, no estuvo desnuda, pero estuvo mal vestida para lo que era como debería estar una princesa, ¿no? Bueno, ahí estuvo. Y el obispo ve que le supera, que no puede. Y manda un mensaje a la reina, que está ya muy enferma. Isabel la Católica, los famosos zaratanes, el cáncer de mama, va a morir poco después, estaba ya muy enferma en Segovia. Isabel la Católica manda al arzobispo Cisneros, arzobispo de Toledo. Tampoco puede con doña Juana, y el personaje no era precisamente alguien de poca enjundia, ¿no? Y al final va a tener que ir la misma reina, cabalgar desde Segovia hasta Medina, se entrevistará con su hija, de ahí se irá al palacio, lo que llaman hoy el Palacio Real Testamentario, y es donde va a fallecer pocos meses después. Pues bien, la conversación que tuvieron debió ser terrible. E Isabel la conocemos, y la conocemos porque Isabel la Católica se la contó a su embajador en Flandes, a Gutiérrez Gómez de Fuensalida. Mire, veamos lo que dice. Entonces ella me habló tan reciamente palabras, de tanto desacatamiento, era la reina, era su madre, pero era la reina, y esto no hay que olvidarlo, ¿eh? Y tan fuera de lo que la hija debe decir a su madre, también, como hija, o sea, como reina y como hija, que si yo no viera la disposición que en ella estaba, yo no se la sufriera de ninguna manera. Esto es lo que le traslada la reina a Gutiérrez Gómez de Fuensalida, que lo fue copiando todo y está publicado, se conoce hace mucho tiempo. Jerónimo de Zurita, un historiador muy bien informado, aragonés, historiador de Fernando el Católico, dice lo siguiente: por esta ocasión se descubrió entonces más la indisposición y demencia de la princesa, que no era antes tan pública como lo fue de allí en adelante. O sea, en Petit Comité se sabía que la princesa pues tenía, digamos, problemas serios, ¿no? Ahora se empieza a conocer por parte de todos cómo está aquello, ¿no? Tanto insiste, y ya su madre no puede más, que dice, mira, vete. Yo creo que dijo, mira, vete y no vuelvas, o algo por el estilo. Hombre, tenía que decirlo como una reina que era, ¿no? Pero en fin, en el fondo fue eso lo que debió pensar. Y va a salir con destino a Flandes. Ahora va a volver otra vez, igual que cuando marchó, por barco, ¿no? Tardan porque los vientos no son favorables, al final. Cuando llega a Flandes, en el año 1500, cuando llega a Flandes ya es a comienzos de 1504, y resulta que no está su marido, que se ha marchado. Monta en cólera, como nos podamos imaginar, ¿no? Y monta tanto en cólera que empieza a atacar a las damas de compañía pensando que son amantes de Felipe, que probablemente lo eran. Que sepamos, Felipe el Hermoso no tuvo hijos bastardos, pero su bisabuelo exactamente, Felipe el Bueno, se le contabilizan, creo que no llega a 20 por uno, vamos, 19 o 20 bastardos. Y aquello no era algo que estuviese ni mal visto, ni que aquellas personas tuviesen rechazo social. Uno de esos hijos es el gran bastardo de Borgoña, se le conoce así, y era un personaje principalísimo en la corte de Felipe el Hermoso, el gran bastardo de Borgoña, ¿no? Pues bien, otro cronista, un italiano, Pietro Marte de Anghiera, pero en España Pedro Martis de Anglería,
dice lo siguiente: con el corazón lleno de rabia, vomitando llamas el rostro, rechinando los dientes, la emprendió a golpes contra una de las damas que sospechaba que era la amante y ordenó que le cortaran al rape el rubio cabello que tanto le agradaba a Felipe. Con el atizador de la chimenea se lió a dar golpes a diestro y a siniestro a unos y a otros. Aquello era imparable. Tanto fue así, bueno, una anécdota. Hay un momento que Felipe va de caza y se cae o tiene un accidente del tipo que sea y regresa cojeando, malherido, entonces lo llevan a sus aposentos. Entonces ella sabe que está ahí abajo. Entonces quiere que suba a sus aposentos. El otro estaba bueno, como para ir de juerga, ¿no? Y entonces ella se pasa la noche, no se sabe muy bien si fue con el atizador de la chimenea o con otro objeto contundente, dando golpes en el techo para no dejarle al otro dormir. Estas son las cosas que hacía, pero ya veremos que hacía cosas mucho peores que esas, ¿eh? Bien. Después de todo esto, Felipe, que está asustado, hace la mayor tontería que se le puede ocurrir. Recoge todas estas andanzas de su esposa, prepara un dossier y lo envía a los Reyes Católicos. ¿Para qué quieres más? A los Reyes Católicos no los descubre nada, ya sabían la salud mental de su hija, pero a Fernando le va a venir de bien, como veremos dentro de 48 horas. Pero ahora no. Bien, las crónicas cuentan de todo. Que no se lavaba, o que se lavaba continuamente y se lavaba el pelo todos los días. Aquello era una barbaridad, entonces, lavarse el pelo todos los días. La gente no se lavaba el pelo, ¿no? Estos eran unas extravagancias que, como digo, Felipe lo envió a España. Mientras tanto, la reina Isabel se moría. El 12 de octubre de 1504 otorga testamento, no va a morir hasta el 26 de diciembre, pero el 12 de octubre ya otorga ese testamento de 1504, y este testamento, cualquiera que sepa un poco de leyes se da cuenta que este testamento es la caja de Pandora. Porque lo que nos va a decir el testamento va a ser terrible. Esa línea que está ahí subrayada, un poco más arriba, un poco más abajo, lo que está subrayado lo tengo aquí en negrita. Dice: al tiempo que nuestro Señor de esta vida presente me llevare, la dicha princesa, mi hija, no esté en mis reinos, o sea, si no está, o después que a ellos viniere en algún tiempo, haya de ir e estar fuera de ellos, o, esto es todo lo terrible, o estando en ellos no quisiere o no pudiere, hecho un lazo en color rojo, o no pudiere, está escrito, sobrescrito, ¿no? Vamos, esto es causa de impugnación. Si alguno de ustedes pues, se dedican a esto, son abogados, sabrán que con esto, vamos, está muerto quien sea, ¿no? No quisiere o no pudiere entender a la gobernación de ellos. Continúa: en cualquiera de los dichos casos, el rey mi señor tenga la gobernación y administración de ellos por la dicha princesa mi hija. Esto es de una ambigüedad. ¿Quién tiene aquí el derecho? El derecho sucesorio es Juana. El testamento dice que Juana es su heredera y su marido, en tanto que su legítimo esposo. Pero después dice que si no vienen, si están fuera, o si ella, no habla del esposo, o si ella no puede entender, que sea su esposo, en este caso Fernando, perdón por la redundancia, de esposo. Había una nueva reina en 1504, pero nunca hubo alguien que gobernara. Y eso fue un problema tremendo, tremendo para Castilla, que pudo haber acarreado con una guerra civil, porque, como veremos el próximo día, Fernando quiere mantener la gobernación de Castilla, Felipe quiere ser rey de Castilla, nadie se va a preocupar de Juana, y esto pudo haber sido, como digo, terrible. Aquí lo dejamos. Muchas gracias.